Gracias, mi pastor. Amados, bendiciones. Qué gusto volver a estar con cada uno de ustedes y me alegra la disposición suya para hacer el día de hoy oración escritural. Hoy nos vamos a hacer esta oración con base en el libro de Filemón, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, y vamos a estar leyendo desde el verso 8 hasta el 14. Para ello, Yuri Mendoza va a hacer el favor de hacer esta lectura. Bien pueda. Amén, mi pastor. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Perdón, Yuri, ¿es Señor. el libro de Filemón? Ay, perdón, sí. Ya, pastor. Tranquila. Listo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es inútil, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necedad, sino voluntario. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Yuri, muy amable. Qué gusto hacer estas lecturas y hablar el día de hoy acerca de una carta que el apóstol Pablo le escribe a Onésimo, no solo a Onésimo, sino a su esposa y a su hijo. Es una carta muy familiar, demasiado familiar, porque este era un tema que iba a tratar de familia. Y hay personas que se vuelven muy queridas para nosotros, que incluso los llegamos a considerar parte de nuestra familia. El apóstol Pablo está abogando por un muchacho de nombre Onésimo, ¿sí? A quien él prácticamente engendra en la prisión cuando estaba en Roma. Allí estaba prisionero el apóstol Pablo y Onésimo llegó hasta ese lugar. Pero ¿quién era Onésimo? Onésimo era un joven que había sido comprado o había nacido prácticamente como esclavo en la casa de Filemón, ¿sí? Entonces hay esas dos probabilidades, que él nació estando probablemente la mamá como esclava también de Filemón, o que fue adquirido por precio en alguna subasta y Filemón lo compró. Ahora, cuando se habla de Onésimo para que lo reciban nuevamente, porque dice Pablo que él fue inútil, pero que había cambiado. Ahí vemos nosotros el gran poder transformador de Jesús. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, por difícil que la esté pasando, las cosas empiezan a cambiar. Por difícil que sea la situación, las cosas empiezan a ser mucho, pero mucho mejor, ¿sí? Ahora, vamos a leer parte de la historia, ya que es un solo capítulo, vamos a tomarnos el tiempo de poderlo escudriñar de la mejor manera. Dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Esta es una de las pocas cartas donde el apóstol Pablo no se presenta como apóstol, dando a entender la confianza que tenía para con la persona a quien le escribe, en este caso a Filemón. O sea, él no se presenta como apóstol, sino se presentó, digamos, como un prisionero de Jesucristo, ni siquiera prisionero de las circunstancias. Para él las cadenas no simbolizaban mucho. Él se consideraba era un preso de Cristo, un prisionero de Cristo Jesús, y a eso a él lo consolaba mucho. Entonces dice, y que además el hermano Timoteo,
entre juntos prácticamente se ponen de acuerdo a escribirle esta carta a Filemón. Y dice bien claramente, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. ¿Quién era Apia? La esposa de Filemón. ¿Por qué esta carta va dirigida también a una mujer? Cosa muy extraña, porque los judíos muy rara vez se dirigían a una mujer, pero en esta ocasión lo hace. La razón es bien sencilla. Las mujeres eran las que cuidaban de sus esclavos. Las mujeres. O sea, la mujer no era esa persona a la que le servía un esclavo, sino más bien ella les servía, los atendía como si fueran sus propios hijos. Ustedes recordarán en el libro de Proverbios, dice que la mujer virtuosa, dice que las personas están vestidas de ropas dobles, dando a entender que la mujer es la que se preocupa y se ocupa en el bienestar de los esclavos que haya en la casa. Entonces se considera que Filemón, su esposa Apia, ellos eran personas adineradas, personas que contaban con un buen recurso económico porque podían comprar un esclavo, ¿sí? Probablemente tenía más, pero solo hablan de Onésimo como único. Ahora, dice que también a Arquipo. Arquipo, ¿quién era? El hijo de Filemón. Arquipo convivía prácticamente con Onésimo. Se levantaron, se formaron juntos de crianza, pero el uno era esclavo y el otro era hijo. Pero un esclavo, después de cierto tiempo y después de cierta familiaridad, se consideraba como otro hijo. De ahí vamos a ver algo muy importante y lo voy a aclarar en el transcurso de la enseñanza. Dice que Arquipo terminó siendo compañero de milicia de Pablo, de Timoteo, de Lucas, de Marcos, de Demas, de otras personas más. O sea, Arquipo prácticamente fue un joven que ayudó en el ministerio de Pablo. Mire lo que es ser una familia integral. Porque no solo Filemón, no solo su esposa Apia, sino que el hijo de ellos también le servía al Señor. ¿Sí? Dice que este mensaje también se lo enviaba, o este saludo se lo enviaba a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. O sea, qué familia tan integral. Ellos le servían al Señor. En aquel entonces, las iglesias no eran como hoy en día, que se alquilaban salones, que se construían grandes templos o santuarios o sinagogas. No, la iglesia del Señor Jesús estuvo más de 400 años, los primeros 4 siglos prácticamente, hasta que se levantó Constantino, que fue el que empezó a darle como propiedad a la iglesia para que tuvieran un lugar en donde poderse congregar. Pero antes las iglesias se hacían en las casas, la celebración, la cena, los bautismos, todo se hacía en las casas, todo acontecía en las casas. Entonces se considera que Filemón era el líder, lo que hoy en día para nosotros son los pastores. Él era el pastor de esa casa, de esa iglesia, ¿sí? Dice el versículo 3, como la salutación que siempre hacía Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué importantes son los saludos y siempre anteponer a Dios. Siempre decir, es que estoy aquí por la gracia de Dios y bendigo con la gracia que Dios me ha bendecido. Después el apóstol Pablo le resalta a Filemón el amor, la solicitud que él tenía para servirle a la comunidad. Digo que si hay una carta especial, llena de amor, llena de agradecimiento, es esta. Mire lo que dice del verso 4 hasta el 7.
Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Filemón era una persona intachable, un buen ser humano, una persona en quien la gracia del Señor se manifestaba en toda su plenitud. Verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era una persona que caía en gracia, que tenía gracia, que tenía la llenura del Espíritu Santo. Y cuando Onésimo se va de él, cuando Onésimo sale huyendo de la casa de él, no sabemos los motivos, probablemente buscando libertad, porque él no recibía maltrato en la casa, él no recibía desprecio en la casa, porque Filemón era una persona súper, su esposa y su hijo lo trataban bien. Para tener una iglesia en su propia casa es porque eran una buena familia, pero Onésimo probablemente se cansó. Él quería buscar su propia libertad. ¿Hacia dónde se dirigió Onésimo? Hacia Roma. Ahora, él estaba arriesgando su vida. Les voy a decir por qué. Porque no era usual que un esclavo, casi todos los esclavos tenían una marca. Los marcaban en la frente o en sus brazos. Les ponían así, como se sella un ganado. Con un hierro caliente les ponían una marca. Decía propiedad exclusiva de. Entonces, un esclavo se arriesgaba que si en los primeros 3 días, tan pronto llegara a Roma, y alguien no lo prohijaba o alguien no lo adoptaba, prácticamente los guardas de Roma lo podían matar. Cualquier persona que tuviera autoridad en Roma lo podía matar porque no se permitían los vagos. No se permitía a la gente en las calles. Y cuando llega Onésimo a Roma, probablemente él se entera que el apóstol Pablo es prisionero, pero un preso en domicilio. Acordémonos que Pablo estuvo 2 años prisionero en una casa. ¿Sí? Y él estaba con siendo un prisionero domiciliario. Entonces, por la gracia de Dios, Onésimo llega a esa casa. Y Pablo, que conoce bien la cultura y la tradición, lo prohija, lo adopta, lo recibe y le empieza a alimentar, lo empieza a cuidar. Pero aprovecha la oportunidad y le enseña a Cristo Jesús. Le comparte del amor de Cristo Jesús. Entonces, Onésimo prácticamente se siente agradecido por esa oportunidad que le están dando. O sea, él se arriesgó. Si en 3 días alguien no lo adoptaba, lo podían matar. ¿Sí? O la otra opción que tenía era volver a su casa. Y el dueño de ese esclavo también lo podía matar si lo decidía. O lo podía volver a recibir, pero con algunas condiciones adicionales a lo que ya era. Que nunca más podría volver a salir de su casa. Que no podría darle una esposa. Que no podría engendrar hijos. En fin, o sea, era un castigo más severo cuando volviera. Entonces, dice el versículo 8, que Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, dice el verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿A qué acude el apóstol Pablo? A su ancianidad.
¿A qué más acude el apóstol Pablo? A que está privado de la libertad, ¿sí? Acude a esas dos cosas para sensibilizar el corazón de Filemón. Porque Filemón debió estar molesto. Porque para que un esclavo se fuera, prácticamente el hecho que un esclavo saliera dejaba mal visto a quien era el propietario, porque decía, ¿por qué se fue? Si no había motivos. Entonces, como que no dejaba bien en buena estima a la demás gente. Le creaban cierta desconfianza. Y él siendo un líder de la iglesia, pues imagínese usted el testimonio. ¿Qué podían decir de Filemón? Tal vez lo maltrató, tal vez lo castigó injustamente, bueno, qué sé yo. Entonces, sin embargo, Pablo lo que hace es abogar por este hombre, por este joven. Y le dice que él ahora está pasado en años y está prisionero. Dice el verso 10, te ruego por mi hijo. ¿Se da cuenta? Lo adoptó, lo prohijó. Le puso prácticamente un sello, pero no el sello de Pablo, sino el sello de Jesucristo. Le dijo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, el apóstol Pablo era muy recursivo. Él no miraba circunstancias, él miraba posibilidades, él miraba oportunidades. Porque a Pablo no le prohibían que alguien entrara a la casa, a él le prohibían era salir, pero cualquier otra persona podía entrar y salir, ¿sí? Y él tenía varios colaboradores. Pero cuando él se gana a Onésimo para Cristo, prácticamente se lo gana para él. Se lo gana para él porque empezó a ser muy buen muchacho. Acordemos que como con mentalidad de esclavo era muy servicial, demasiado servicial. Dice el verso 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo me imagino Filemón leyendo esa carta, diciendo, ¿cómo así? ¿Dónde está Onésimo? ¿Está con Pablo? ¿Se fue a servirle ahora a Pablo? ¿Ya no me quiere servir a mí? Aunque Filemón no era egoísta, pero yo me lo imagino leyendo esa carta, ¿sí? O sea que Onésimo está con Pablo. ¿Qué piensa usted al respecto? Cuando alguien sale de su lugar y está en otro lugar sirviendo. ¿Ah? Yo creo que especialmente a nosotros los pastores, como que eso crea algo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ella no me quiere servir a mí y ahora le está sirviendo a fulano de tal? O sea, hubo noticias de Onésimo, hubo noticias, pero quizá la noticia que estaba esperando Filemón era que se había muerto, que alguien lo había matado, o que estaba siendo esclavo en otro lado, porque él sabía cómo Pablo trataba a la gente. Y Pablo no le daba mala vida. Al contrario, Filemón también era producto de las oraciones de Pablo. O sea, es como si estuviera hablándole a dos hijos por separado. Y no sabemos cuál sería la reacción de Filemón. Pero si Pablo le escribe esta carta es porque Filemón tal vez estaba muy molesto. Dijo, no me gusta eso. No me gusta que se vaya a servirle a otra persona. Entonces lo que hace Pablo es recurrir, le dice, mire, yo ya soy un anciano, estoy prisionero y llegó aquí Onésimo, se convirtió al Señor. Antes te era inútil a ti, ahora nos es útil a los dos. Prácticamente Pablo se está identificando con Filemón, pero también se está identificando con Onésimo. Dice, ahora nos es útil a los dos. ¿Acaso Pablo conocía a Onésimo? Yo creo que sí. En muchas visitas que Pablo hizo a la casa de Filemón, allá conoció, yo creo que Onésimo le alcanzó, le lavó los pies a Pablo. Yo creo que Onésimo le lavó las manos a Pablo, como esclavo, como esclavo. O sea, sin querer, o como decimos en el ardor popular, queriendo, Filemón subió de nivel.
A veces hay que tomar riesgos, amados. A veces hay que tomar riesgos. Y son riesgos de bendición. Y Filemón lo hizo. Onésimo lo hizo. Dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Qué tremendo. O sea, Filemón estaba molesto. Para que Pablo se haya dicho, no, cuando veas a Onésimo es como si me vieras a mí. No lo vayas a maltratar. No lo vayas a mandar matar. Recíbele como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Dice el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque Onésimo estaba representando a su dueño, que en este caso era Filemón. Onésimo lo representaba. Y Pablo le dice, no, es que no es mío. Onésimo no es mío. Onésimo tiene dueño y es Filemón. Entonces Pablo le decía, es que tú mismo te me debes a mí. O sea, aquí debiera estar era Filemón ayudándome en mis prisiones, alcanzándome las cosas, ayudándome. Lo que es engendrar hijos para que el día de mañana sirvan de bastones para uno. Les sirvan para ayudar en su vejez. Y prácticamente Pablo estaba reclamando un derecho que él había cumplido su labor, su función como buen padre espiritual. Los engendraba y los cuidaba en Cristo Jesús. Y le dice, yo te lo devuelvo a ti, porque es tuyo, es de tu propiedad, para que tengas buen ánimo, para que no sientas que yo te lo quité, sino te lo devuelvo. O sea, Pablo era un hombre muy legal, demasiado legal. Y esa legalidad era lo que lo bendecía a él. Versículo 15, sigamos leyendo, por favor. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No sabemos si era maltrato, si ya se había cansado, como el hijo pródigo. Acordémonos que muchas veces no se sale por maltrato ni nada, sino porque quieren aventurar. Y ese era Onésimo. Él salió a hacer una aventura. Dijo, porque quizá para eso se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. Lo que llamamos de alguna manera, o lo que llaman en la psicología, llamando la atención. ¿Ha visto personas, conoce personas que hacen pataleta para llamar la atención? Prácticamente así se está presentando este caso. Porque arriesgarse a morir, arriesgarse que si en 3 días no consigue quien lo adopte, lo pueden matar. O tener que volver y sufrir un castigo peor. O sea, Pablo no desconocía las leyes de la época. Y Onésimo estaba en todo su derecho. Podía ser muy el pastor de la iglesia, podía tener la mejor familia, pero tenía su carácter y tenía su derecho legal que le otorgaba el Estado romano, y él lo iba a aprovechar. Entonces, Onésimo estaba prácticamente en la cuerda floja. Por eso dice el título de este pasaje, Pablo intercede por Onésimo. O sea, cuando un hombre de Dios aboga por alguien, es porque le tiene mucho amor y le ha alcanzado la misericordia a esa persona. Versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. No, esto es tremendo. Definitivamente el amor de Dios no lo podemos entender. No lo podemos comprender. Porque Pablo le dice, mire, ya no lo mires más como esclavo. Mírelo como hermano. Aprende a mirarlo como hermano. Yo no sé quién podría hacer algo así. Pero prácticamente nosotros somos los Onésimos de Cristo. Éramos sus enemigos.
éramos sus esclavos, pero Él no nos ve como esclavos, Él ahora nos ve como hermanos. Eso somos para Dios. Nosotros somos los Onésimos de esta historia. No sé si usted se siente así a veces. Señor, te he defraudado, pero tu amor es tan grande que vuelves y me recibes. Alguien intercedió por mí y es nuestro Señor Jesús. Él es el que intercede por nosotros porque éramos dignos de muerte, pero en Cristo Jesús Él dice no. Padre, recíbelos como a mí mismo. Entonces le dice, ya no lo veas más como un esclavo, sino como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuando él dice que en la carne es porque era cuando le ponían el sello que decía exclusividad de fulano de tal, propiedad de fulano de tal. No, nadie más podía servirse de él. Hasta que muriera iba a ser un esclavo de esa persona. Prácticamente Pablo le está diciendo, bórrale la marca de esclavo y ponle una marca de hermano. ¿Sí? Hazlo parte del testamento. Y yo sé que Arquipo no se iba a molestar. Él no le iba a decir, no. ¿Por qué? Porque venía de parte de Pablo. Y amados de Dios, yo creo que eso hace la oración. La oración tiene el poder de transformar. La oración tiene el poder. Cuando uno va delante de Dios y dice, Señor, por favor, salva a mi esposo. Por favor, salva a mi esposa, Señor. Por favor, salva a mis hijos, Dios. Te ruego, Padre, que se les quite esa marca de esclavos del mundo, Señor. Que no sean esclavos de los vicios, que no sean esclavos de la pereza, que no sean esclavos de la pobreza, que no sean esclavos de este mundo, Señor. Y Jesús lo hace. Jesús les quita esa marca, esos paradigmas, esos esquemas, esas etiquetas que les puso el mundo. Ahí es donde viene el trabajo de la intercesión. No estamos orando en vano por nuestra casa ni por nuestra familia. Estamos haciendo el trabajo que Dios quiere y vamos a empezar a ver resultados. Algunos ya estamos viendo más resultados, pero cómo nos gozamos que ojalá fuéramos todos, que viéramos con nuestros ojos lo que pedimos con nuestro corazón. Y Pablo abogó por Onésimo y lo hizo de una manera muy hermosa. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, Filemón estaba muy molesto. Y si Pablo no aboga por Onésimo, prácticamente lo ejecutan, lo matan o lo torturan más o le ponen un castigo de no poder engendrar hijos más adelante o no poder salir libre cuando tuviera una esposa y familia. O sea, el castigo era severo. Y Pablo nuevamente dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta, no. ¿Qué piensa pastora Luceli? ¿Qué piensa su merced acerca de este gran amor del apóstol Pablo? Es que aún la deuda está dispuesto a pagarla por Onésimo con tal de que él viva y sea restituido y sea prácticamente reivindicado a la familia de Filemón. Tremendo, mi apóstol, porque pues si nosotros lo llevamos a nuestras vidas, a nosotros, igual ha hecho el Señor con nosotros, pagando un precio de sangre, pagando precio en la cruz del Calvario. Y vemos a Pablo, wow, o sea, tremendo. Yo estoy escuchando y yo estoy impresionada con cada palabra que nos está compartiendo y nos los está mostrando de esta manera. Porque yo creo que de alguna otra manera nosotros también, ¿verdad? Que ya no somos esclavos, hemos salido de la esclavitud, intercedemos por otros. Y muchas veces hacemos eso que está haciendo Pablo. Por favor, es pedir eso, por favor,
cuando vemos ya que son hijos espirituales, no los maltraten, por favor, que pueda caerse los velos de sus ojos, por favor. No, tremendo, mi apóstol. Pablo cada día nos enseña, incluso imagínense en su vejez, como Pablo, pues yo creo que en ningún momento, después de que el Señor se le reveló a su vida, él siempre se mantuvo allí, marcando esa diferencia en medio de todos. Y estando prisionero, o sea, intercedía por los demás. Mire, nosotros podemos pasar la situación que sea. Usted y yo podemos estar hasta prisioneros de alguna situación, pero no podemos dejar de interceder por nuestra familia, por los que están a nuestro alrededor. Poderoso, mi apóstol. Tremendo, tremendo lo que nos está mostrando acá. Amén. Gracias, pastora Lucely. Dice el versículo número 20. Perdón, el 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por si había alguna deuda, él estaba dispuesto a pagarlo. O sea, él estaba asegurando a toda costa que la vida de Onésimo fuera respetada. Y fue capaz de ofrecer dinero, de ofrecer amor, de ofrecer oración, de interceder, recordarle a Filemón, recordarle lo que dice el verso 20, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo le trae a la memoria a Filemón, es que yo a ti también te engendré para Cristo. En pocas palabras, tú tenías todo, pero no tenías a Cristo. Tú tenías dinero, pero no tenías a Cristo. Tú tenías comodidad y tenías esclavos, pero no tenías a Cristo. Porque a veces nosotros, aunque somos conocedores del Señor, pero podemos ser rudos. Podemos ser personas que no damos segundas oportunidades. Y aquí Pablo está acudiendo a Filemón y le dice, por favor, dale otra oportunidad a Onésimo. Porque es que mire, si Filemón le daba otra oportunidad, prácticamente eso era demostrar debilidad ante los demás. ¿Sí? Si todo el mundo ejecutaba a sus esclavos. ¿Sabe cuántos esclavos se cree que habían en la época que está escribiendo Pablo esta carta? Ahí en Roma, 60,000 esclavos. 60,000 esclavos. Así puede que uno menos no se echaba de ver. No era que habían 20 o 30, no. Había 60,000 esclavos en la jurisdicción donde estaba Pablo, porque se cree que había más de 6 millones en todo Roma, pero en la provincia donde está Filemón viviendo, se calculaba que habían 60,000 esclavos. Entonces, recibirlo, perdonarlo, quitarle la marca, adoptarlo como un hijo verdadero, eso costaba prestigio. ¿Cómo quedan los demás, cierto? ¿Cómo quedan? Entonces dice, no, pero mire, Filemón, ¿cómo lo va a perdonar? Si es que la norma es matarlo o hacerlo esclavo de por vida y no darle esposa, no dejar que tenga familia. Entonces Filemón estaba poniendo en tela como su dignidad, cómo iba a quedar ante los demás. Yo creo que así nos tiene el Señor. ¿Perdonamos o hacemos lo que hace el mundo? Yo perdono, pero no olvido. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que yo tengo que perdonar? Si él fue el que me ofendió primero. Es que en Cristo la vida es diferente, mis amados. Totalmente diferente. Nada que ver con el mundo. El mundo puso una norma, pero Cristo puso otras. Y este es el nivel de él. El perdonar, a pesar de lo que digan los demás. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón. Pablo buscó miles de maneras de que Filemón aprobara ese perdón. ¿Cierto? Quiero saber si tengo algún provecho de ti, si valió la pena engendrarte en Cristo Jesús. Ahora demuéstralo. Llegó la hora de demostrar que también eres hijo de Dios. Versículo 21.
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y para rematar, prepárame también alojamiento. Dios mío. Porque Pablo iba a salir de esa cárcel. Pablo iba a salir, él dijo, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárame alojamiento. O sea, Filemón no tenía opción. Dijo, no, yo le puedo decir a Pablo en una carta que sí, que yo voy a recibir a Onésimo y que lo voy a tratar bien. Pero cuando dice, prepárame alojamiento, dice, más te vale que hagan lo que te pido, porque voy a ir a ver la evidencia de que perdonaste a Onésimo, de que lo dignificaste y de que le diste parte en tu herencia. Amados, en el Señor no se pierde nada. Cualquier trabajo en el Señor, dice una de las cartas de Pablo, toda obra en el Señor tiene recompensa, toda. Por eso la invitación para el día de hoy, que seamos intercesores con amor, que verdaderamente deseemos la bendición y la prosperidad de otros. Todos hemos fallado de una de otra manera, pero siempre habrá alguien que abogue por nosotros delante de Dios. ¿Por qué no nos llenamos hoy de amor? Este día 20 de octubre. Llenémonos de amor. Amor por alguien. No sé por quién quiera usted orar hoy. Alguien que le haya hecho algo mal. Porque ese era Onésimo. Él fue tremendo. Él salió sin motivo de esa casa. Se fue a aventurar. Afortunadamente cayó en buenos brazos. Afortunadamente cayó en las manos de Pablo. Pero hay personas que no ruedan con la misma suerte. Hay personas que caen en manos del vandalismo, en manos de la droga, en manos de la delincuencia, la prostitución, de la indigencia. Hay gente que termina mal, pero hay gente que por aventurar terminaron bien, como es el caso de Onésimo. Por favor, ahí donde usted se encuentra, incline su rostro. Y hoy, despertemos el amor. Despertemos el amor. Como Pablo hizo con Filemón, le despertó el amor. Como le recordó a su esposita, a Apia, a su hijo Aristarco, le dijo, mira la casa que tiene, mira la familia que tiene, mira todo lo que Dios te ha dado. Llénate de amor, llénate de amor. Alguien te necesita. Alguien necesita tu oración delante de Dios. Alguien necesita que tú abogues por él. Mírate, tú estás bien. Mírate, mírate. Hoy llénate de amor por alguien. Acuérdate de alguien que tal vez te haya hecho la vida difícil. Acuérdate de alguien que tal vez no te haya pagado como tú le has dado a él. Llénate hoy de ese amor. Llénate de esa misericordia, de esa compasión. Dile, Señor, hoy abogo por la vida de fulano de tal. Hoy me pongo delante de ti, Señor, porque aunque estoy en ti, Señor amado, me siento un prisionero tuyo, pero un prisionero no en cadenas humanas, no en circunstancias humanas. Vivo lo que vivo porque tú así lo has diseñado para mí, Señor. Pero sé, mi Dios, que en medio de todas estas circunstancias también puedo hacer una oración por alguien. Porque tal vez esa persona, Dios, esté planeando su muerte, esté planeando la destrucción de su hogar, de su casa, de su familia. Porque tal vez esa persona esté pasando una crisis, un momento difícil, y yo voy a abogar por él, Señor. Porque si se queda en la calle, lo pueden matar. Si se queda como está, puede perder la vida, Señor, de una manera difícil, de una manera inesperada, Dios. Hoy levanto esos brazos, hoy levanto esas manos. Hoy quito vendas, Señor. Hoy quito esas vendas, Padre, de esa persona, de esa familia, Señor. Hoy nos unimos en oración. Hoy nos ponemos en un mismo sentir, mi Dios, por aquellas familias, Padre, por aquellas personas, Señor, que
decidieron aventurarse, decidieron lanzarse a un vacío, a un precipicio, sin medir las consecuencias. Pero nosotros, más que nadie, sabemos, Señor, que las consecuencias de esos vacíos, de esos precipicios, Señor, sin fondo, son desastrosos. Hoy estamos aquí, mi Dios, clamando. Por favor, pronuncia el nombre de esa persona. Pronuncia el nombre de esas personas, si son varias. Dígale, Señor, hoy clamo por ellos. Hoy te ruego que así como Pablo intercedió por Onésimo, Señor, hoy me toca a mí. Hoy soy yo ese Pablo, porque alguien es un Onésimo, porque alguien oró por nosotros. Los papeles se han cambiado, Señor. Los papeles están jugando a nuestro favor. Todo lo tenemos a nuestro favor porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Nosotros ya tenemos una marca. Nosotros ya somos propiedad exclusiva de Cristo Jesús. Pero ellos están a la deriva. Ellos están divagando, Señor. Ellos aún no tienen la esperanza que nosotros ya tenemos. Por esa razón, mi Dios amado, hoy como el apóstol Pablo intercedemos y oramos, Señor. Oramos con amor por aquellas personas para que hoy sean reivindicadas, Señor. Aquel que se fue del hogar, que vuelva a Dios. Aquel que se fue de casa, Padre, sin motivos, sin razones, Señor. Mi Dios, por favor, ten misericordia de esa persona, ten misericordia de ese hombre, de esa mujer, ten misericordia de ese joven, de ese adolescente, aún de aquel niño, Señor, que salió a aventurar en la vida, Dios. Tú sabes más que nadie, Señor, que en la calle se corren peligros. Tú sabes, Señor, que sin una familia se corren peligros, Dios. Por favor, vuélvelos al seno del hogar. Así como hiciste con Onésimo, Señor, así, Padre, así mismo, Señor del cielo, permítenos, Dios, permítenos ver cómo regresan esas personas, los que se fueron, Señor, supuestamente para nunca más volver. Padre, glorifícate, que hoy seamos nosotros esos Pablos, Señor, que intercedemos por ellos, que hoy seamos esas personas, Señor del cielo, que no nos alegramos en las desdichas de otros, sino que nos entristecemos como ellos están tristes, Dios, pero para que esa tristeza se convierta en alegría y en gozo y en paz, Señor. Hoy nos ponemos a favor de ellos. Hoy levantamos sus brazos, sus ánimos. Hoy, Señor del cielo, decretamos, Padre, que hoy será el día del retorno. Hoy será el día del regreso. Hoy volverán, Señor amado. Hoy volverán a casa, porque no quedarán más mujeres viudas con esposo, no quedarán más hombres viudos con esposa, no quedarán hijos huérfanos con padres. Señor, hoy decretamos una restitución, hoy decretamos una restauración, hoy decretamos, Dios mío, que tal vez los que empezaron con lágrimas este día lo terminen con alegría, con gozo, con celebración, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que así como el hijo pródigo un día volvió en sí y pudo darse cuenta cuánto bien había en su casa y volvió, Señor. Él volvió porque tomó una determinación, que así mismo pase en el corazón de aquellas personas, Señor, que se han alejado moralmente de sus hogares. Aquellas mujeres que le han perdido el amor a sus esposos. Aquellos hombres que han perdido el amor y el afecto por sus esposas, Señor. Aquellos padres que han perdido el afecto por sus hijos y aquellos hijos que han perdido el afecto y el amor por sus padres, Señor. Hoy pedimos una restauración. Hoy pedimos una reconciliación. Hoy pedimos de corazón, Señor mío, que vuelvan a estrecharse los brazos, que vuelva el amor, que vuelva el abrazo, que vuelva la reconciliación, que vuelva el diálogo, Señor. Que hoy sea un día para perdonar. Que hoy, Señor mío, recibamos esa carta como la recibió Filemón, Señor. Una carta para recibir a Onésimo, Señor. Preparar el corazón, Dios. Que se prepare el corazón de aquella mujer cuando vuelva a su esposo, que esté preparada para perdonar, que esté preparado el corazón de este hombre, porque su esposa va a volver, Señor, va a volver a casa, va a volver a casa. Hoy es el día de volver a casa, Señor. Hoy es ese día extraordinario. Hoy es ese día hermoso, Dios.
Quizás nunca nos enteremos de ello, pero no hay problema, Dios. Con tal de que se restauren esos hogares, lo que menos nos interesa, Señor, es ser protagonistas, Dios. Queremos es que sucedan cosas, Dios. Solo tú lo sabes, Dios. Y todo quedará registrado en tu libro de las memorias, Señor del cielo. Todo quedará registrado, Señor. Hoy ruego, Padre, por todas las personas por quienes está orando Ángela Rico. Hoy me pongo a favor por todas las personas de quienes está orando Luz Clelia Plaza, Señor. Hoy me pongo en el mismo sentir de la vida por quien está orando Kevin Ayure, Señor del cielo. Hoy, Padre, por las personas que está orando Beatriz Quintero, Señor. Por las personas que está orando Marina Guerra, Dios. Por quienes está orando Jesús David, Señor amado, por quien está orando Jefferson, Padre, por quien está orando Blanca Jiménez, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, por todas las personas que puede estar orando Ángela Castañeda, Marta Sastre, Señor, hoy, Padre, nos ponemos en un mismo sentir, Señor, para que venga un tiempo diferente, un tiempo de amor, Señor, un tiempo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y yo quiero pedirles algo, que levanten sus manos. Y que no sean sus manos, sino que usted le va a levantar las manos a esa persona por la que usted está orando. Como hizo Pablo con Onésimo. Levantó las manos. Yo me imagino la alegría de Onésimo. Yo me imagino el gozo. Yo me imagino las lágrimas que Onésimo pudo derramar escuchando a Pablo. Porque Pablo prácticamente le dictaba la carta a Timoteo. Timoteo era el que le escribía las cartas de Pablo. Acordémonos que Pablo era corto de vista. Él tenía sus ojos nublados. Él lo que hacía era dictar. Yo me imagino a Onésimo escuchando esa carta. Yo me imagino a Onésimo escuchando ese dictado. Te ruego, amado Filemón, que recibas a Onésimo como a mí mismo, que si en algo te defraudó, yo te lo pago. Yo te pago lo que él te deba. Si él te robó algo, yo te lo devuelvo, no hay problema, pero recíbele. Yo me imagino a Onésimo escuchando esas palabras de amor. Si me consideras como compañero, recíbele como a mí mismo. Y pronto volveré, pronto iré a vivir en tu casa, pronto me hospedaré para certificar. Quiero confirmar que tu obediencia es plena y que vas a hacer más de lo que te pido. Yo me imagino a Onésimo, yo creo que así nos debemos sentir nosotros, porque un día no siempre estuvimos aquí, un día éramos pródigos, un día éramos también como esos esclavos que querían volar y correr por el mundo, pero un día Dios nos puso un freno, un día Dios nos dijo que debíamos de parar, y aquí estamos por la oración de alguien. Aquí estamos por la oración de alguien. Aquí estamos porque alguien hizo las veces de Pablo, intercedió por nosotros, alguien oró, alguien se trasnochó, alguien hizo algo por nosotros. Somos la respuesta a oraciones, somos las respuestas al amor de alguien. Hoy oramos. Yo oro por mi hermano José, porque él oró por mí, porque él insistió delante de Dios. Yo oro por él para que sean levantados sus brazos, para que sea reivindicado y para que tú, Señor, lo llenes de más amor, de más gloria, de más bendición, Señor. Oro por él, Padre, porque lo vi llorar por mí, Señor, porque lo vi orar por mí, porque fue paciente conmigo, Dios. Yo oro por él el día de hoy y lo agradezco, Señor. Agradezco, Padre Santo, que hayas puesto en él tanto amor, Señor, y tanta paciencia, Señor, porque tú sabes que no fui fácil, pero te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Jesús David, buenos días. Por favor, prenda su micrófono, nos saluda y nos dice en qué pudo haber ayudado esta palabra el día de hoy. Bien, pues, hijito. Buen día, bendiciones para todos. Buenos días, sí. Tremenda esta palabra, porque es como nosotros ponernos en los zapatos de otros.
ver que otro pudo o está pasando por una situación, la que sea, y poder interceder primeramente delante de Dios y de esa persona que no lo quiere recibir o que lo rechazó en algún momento. Por lo menos cuando uno ora por un joven, no, que mis padres me abandonaron, por, por poner un ejemplo, es entender eso, es hablar con los padres por ese joven, porque Dios va a hacer algo, porque Dios está haciendo algo. Entonces es tremendo por eso, porque nos permite estar en los zapatos de otro y orar, interceder por otros. Porque muchas veces nuestras oraciones es, Señor, dame, yo quiero, yo necesito, y nos olvidamos de los demás. Y si lo ponemos una balanza, por lo menos a mi parecer, si yo oro más por otros, no va a hacer falta que oren ni siquiera por mí, porque ya Dios lo va a recompensar. Entonces, yo creo que ese es el trabajo realmente, orar e interceder por otros para que les vaya bien, para que conozcan lo que uno conoce, para que tengan y experimenten lo que uno ha experimentado. Entonces, bueno, bendiciones, mi apóstol. Qué bueno. Usted dio en el punto clave, Jesús David. Ahí está el secreto. Cuando usted empieza a orar por otros, sin darse cuenta, usted está orando por sí mismo. Porque el bien que usted desee para otros, Dios lo desea para usted. Que sea esa la consigna. Gracias, David. Me alegra que lo vea de esa manera y que lo practique de esa manera. Entre más uno ore por los demás, se va a dar cuenta que menos tiene uno que orar por uno. Menos, cada día menos. Amén. Pastora Luceli. Pues estaba comentando aquí con Neymar, digo, es volvernos esos intercesores, porque en algún momento por nosotros lo hicieron. Nosotros estuvimos en esa esclavitud espiritual y cuando llegamos a la luz de Cristo es ser como un Pablo, convertirnos como un Pablo. O sea, no importando lo que incluso estemos pasando, porque Pablo estaba preso y a su edad, en la vejez. Claro, es que Pablo fue muy atrevido también. Él no, mire, él por Cristo hacía lo que fuese. ¿Cuántas veces no estuvo prisionero ese hombre? ¿Qué cosas no hizo? ¿Cómo no lo corretearon? ¿Cómo no lo sacaron de lugares a causa de Cristo Jesús? Entonces, decimos nosotros ahorita, ¿qué hemos hecho nosotros? O sea, ¿cuántas veces hemos estado realmente prisioneros por el Señor? ¿O realmente hemos estado siquiera prisioneros a causa de Cristo? Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que ir más allá. A veces hay una comodidad, un confort, y medios nos mueven un poquito por la palabra. Mire, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, y ay, es que no tengo tiempo, es que estamos trabajando, que mire, Pablo no se medía con nada. O sea, él se llamaba prisionero de Cristo, y nosotros tenemos que entender la magnitud de esa palabra, ser prisioneros de Cristo, a interceder por los demás, entender las situaciones de los demás, eso es un intercesor, ponernos en los zapatos de otros. Y como decía Jesús David, o sea, excelente la reflexión. Cuando tú comienzas a interceder por otros, a orar por otros, a velar por otros, Dios se encarga de tus situaciones, Dios se encarga y trae respuesta a lo mejor a tu aflicción y a tu dolor. Cuando vemos en la palabra que hombres que intercedieron por otros estando mal ellos, pero Dios trae respuesta, porque Dios nunca se queda con nada. Él siempre va a ser fiel con nosotros. Entonces, en Cristo nunca se pierde, en Cristo siempre se gana. Y me encantó esta palabra de verdad, porque ver a un Onésimo, esclavo, marcado,
¿Cuántas personas no están marcadas allá afuera esperando por nosotros, esos Pablos, que nos levantemos a interceder por ellos? Familia misma, como decía usted, mi apóstol, familia de nosotros, familia que está marcada, que está a punto de muerte, que le quedan pocos días, que si nosotros no levantamos nuestras manos o doblamos nuestras rodillas por ellos, puede llegar hasta la muerte a ellos. Entonces, es tiempo, mi apóstol. Gracias por esta reflexión, porque esto nos lleva a querer nosotros incentivarnos y realmente valorar la luz de Cristo que está en nuestras vidas, pero también llevar esa luz a otras personas que lo están necesitando. Incluso nosotros tenemos que ver que esas personas están necesitando, no porque simplemente lo necesiten, sino que están a punto de muerte. A punto de muerte, marcados afuera, porque el que no está en Cristo está marcado por la sociedad, por lo que se está moviendo espiritualmente afuera, por enfermedades, por cualquier cosa. En Cristo es diferente. Entonces, hagamos ese papel por amor, esa es la clave, por amor. Exacto. Amén, mi apóstol. Amén. Gracias, pastora Luceli. Gracias, Jesús David, también por la reflexión. Y bueno, esto es de amor. Esto no tiene otra forma de decirse. Esto es amor, y que cada día crezca el amor en cada uno de nosotros por las otras personas. Ahí viene todo. Amados, los quiero mucho, los bendigo. Gracias por estar el día de hoy. Recordemos que hoy tenemos culto presencial en cada una de las iglesias. Participemos, vayamos, no nos quedemos en casa, porque pues no va a llegar la bendición a la casa. Tenemos que ir. O sea, el Señor nos motivó. El Señor nos lo dijo. No dejemos de congregarnos. Amén. Entonces, llame a alguien, recuérdele que hoy hay culto y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. Ahorita a las 10 tenemos la transmisión en directo por Facebook Live. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con los niños prodigios. Son niños que sobresalen, esos niños con coeficiente alto. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema. Los esperamos a las 10 a.m. Que tengan una feliz mañana, que estén muy bien.